Bien, José Luis López Duarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, buenas tardes. Ya lo vi que anda mormado. No, incluso ahorita estábamos comentando, fíjate, José Luis, que incluso te lo voy a comentar porque, digo, cuando no llueve, no llovina, ¿no? Dicen que ahí viene otra nueva variante, que ahí viene otra cosa ahí. Mire, Eh, sí, pero el tema es, fíjate, dice aquí, leía yo y te lo voy a leer porque es bueno que la gente esté enterado de esto. Dice que precisamente en Estados Unidos hay una alerta por un virus sincitial, dice. ¿Y qué es y por qué se origina y cuáles son sus síntomas? Y bueno, es un virus común y corriente que te da, pero te puede dar nariz congestionada, que gotea, tos seca, fiebre baja, dolor de garganta, estornudos y dolor de cabeza. Es una fiebre, pues es un virus que te resfriado. da. Es un virus que antes, acuérdate cuando, digo, yo me acuerdo cuando era niño, pues cada año me daba gripa, así. Ahora, bueno, hay más formas de diagnosticar enfermedades y tienen diferentes nombres y bueno, y también hay más tratamientos y también más formas de comunicar las cosas. Antes decía, ¿qué le pasó qué le pasó a Pedrito, a Juana, a Luis? Pues tiene gripa. Ah, bueno, pues ahí tiene, pues tiene gripa. Y así algunas personas, pues se murió de gripa, a lo mejor se murió de COVID y no sabíamos que era COVID en aquel tiempo. No sabíamos. Acuérdate, José Luis, oye, ¿y qué tenía fulano? No, pues quién sabe, de repente estaba muy bien y se murió. Pero bueno, hoy hay muchas maneras, hay diagnósticos, hay muchas formas de hacerse hasta por el teléfono. Te puedes hacer hasta un electrocardiograma en el Apple Watch. Le leo publicidad aquí. Pero bueno, nomás para comentarle, le digo a Fernando que a lo mejor lo que yo traigo es este virus sincitial que se llama. Pero bueno, pero aquí estoy tomando, eso sí, el señor está tomando agua helada con hielo. Sí, agua helada con hielo. Me tomé hace rato nieve hace 5 minutos, pues no tengo remedio, ¿verdad? No, no, no hay salvación, doctor, así. No, pues así, pues, ¿cómo me quiero aliviar? En fin, bueno, eso no es lo que recomienda. Bien, pues a ver, José Luis López Duarte, dice Fernando Camacho, que ya descubrió él, que que Alito Moreno fue el que le propuso precisamente a Adán López Augusto que extendieran lo de la Guardia Nacional. A ver, platícanos tú, Fernando, la historia. Claro que sí, doctor. Sí, precisamente en las giras que realiza el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, precisamente en Puebla hizo hincapié en que Alito se le acercó para impulsar la reforma a las Fuerzas Armadas. Dice Adán Augusto que por ahí el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se acercó para impulsar la reforma que extiende hasta 2028 el apoyo a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, con una propuesta que resultó inteligente y viable. Dice que Nacho Mer le comentó que se abrió oportunidad de una reunión con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, y el coordinador tricolor en San Lázaro, Rubén Moreira. Y se accedió y le dijo que había una diputada, Yolanda de la Torre, que tenía una propuesta, pero que no quería que se quedara en la congeladora en la congeladora legisladora, y que la fracción parlamentaria del PRI, la dirigencia nacional, estaría dispuesto a acompañar. Bueno, pues ahí hay que ver que son nacionalistas, progresistas y Fernando, te interrumpo para saludar a Osvaldo, que ya llegó Osvaldo Villaseñor. Quién sabe dónde lo agarramos ahorita, lo veo muy noche, a lo mejor está ya en otra altitud por allá, en otro país, no sé dónde esté, pero bueno. Bienvenido, Osvaldo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. No, aquí vamos llegando a casa de mi mamá. Ah, Nada bueno. más que me la agarré de vaga, no está aquí. Ah, bueno, hay andar por ahí en el súper. Bueno, Andar ahí dando la vuelta con los hermanos. pues Pero aquí aquí. estamos ya, listos para Bien, darle saludos a ver, a Leonel. Vale, Leonel no va a estar, a José Luis y a Leonel no va Fernando. a estar. Nos avisó Leonel que no iba a estar, que se iba a ir ahí, pues que se hubiera una pachanguita ahí con sus familiares. Y bien, qué bueno que fue. Bien, pues comentábamos aquí, Fernando Camacho nos está platicando lo que Alito Moreno, Alejandro Moreno le dijo a Adán López Augusto.
Platícalo nada más para que ya Osvaldo entre a la conversación. Ya está José Luis López Duarte aquí, está Fernando Camacho, está un servidor. Platícanos así a la brevedad para estar a tono y también hablar precisamente de la candidata que ya hay, Alejandra del Moral va a ser la aspirante del PRI a la gobernatura del Estado de México. Adelante, Fernando Camacho. Claro que sí, doctor. Sí, les comentaba que en su gira por Puebla, el secretario de Gobernación platicó que se acercó Nacho Mier y le dijo que si había posibilidad de una reunión con el presidente nacional del PRI, el coordinador de los priistas en San Lázaro, Rubén Moreira. Y le dijo, bueno, está bien, vamos a reunirnos. Y ahí le hicieron una propuesta inteligente, una propuesta pues de avanzada democrática para que las Fuerzas Armadas estuvieran hasta el 2028 en las calles. Por lo tanto, él accedió en una forma de diálogo a platicar con ellos y por supuesto se le informó que había una iniciativa de una diputada, Yolanda de la Torre, por la cual pues ella no quería que se quedara en la congeladora legislativa esta propuesta y él le preguntó que si de qué se trataba, pues era precisamente que se ampliara el plazo de las Fuerzas Armadas para que estuvieran en labores de seguridad. Y dijo el secretario que él accedió porque era una propuesta sumamente inteligente y de avanzada democrática. Por lo tanto, pues así se dio el hecho y ya conocemos las consecuencias, el resultado, perdón, de esta propuesta, esta de iniciativa ya muy inteligente y de avanzada democrática. Oye, Fernando, pero no mencionaste que Alito fue el que le dijo. Sí, es correcto. Alito propuso a Ignacio Mier reunirse con el secretario de Gobernación y él accedió, pues es un hombre de diálogo y de acuerdos. Fíjate nomás. Y uno pensando mal, y nomás para terminar, José Luis, y no le dijo que la diputada de Durango también quería ser presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, si se aprobaba. Seguramente no, doctor, pero ante la propuesta de avanzada, inteligente y de una labor democrática, pues se le premió a la diputada Yolanda de la Torre para que fuera presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango. Y nosotros pensando mal. Bien, pues. Perdón, José Luis López Duarte, adelante. Micrófono abierto. Yo creo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ha demostrado un bajo nivel político. Prácticamente se ha convertido en el defensor de la militarización, en el abogado del ejército ante las ventaneadas que le han estado pegando con los guacamaya leaks, como dice Osvaldo. Y la verdad es que es un personaje que cada vez está más decadente, más vulgarizado y rebajando la política, quién sabe hasta dónde. Y es muy importante la pregunta que usted le hace a Fernando, doctor, porque efectivamente tendría que aclarar que descubrieron que la diputada era una jurista de primer mundo y que podía ser presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Durango. Yo creo que este es el proceso que está cursando todo Morena. Yo no lo veo a Morena desde ningún ángulo y en ningún nivel que realmente esté resultando incluso con una proyección oportuna, precisa y creativa. Lo digo incluso hasta por los que consideran más brillantes como Marcelo Ebrard, que de frente a la crisis migratoria que se está fraguando con todos los venezolanos que está regresando a Estados Unidos, porque aquí cabe hacerse una pregunta, por señalar un ejemplo, ¿no? De que el gobierno mexicano va a ser respetuoso de derechos humanos, va a ser solidario con los venezolanos. Pero hay que hacerse una pregunta, como dijo usted, doctor. ¿Y por dónde entraron los venezolanos?
por el aire o por tierra. Se dice que los que iban por aire tenían un proceso migratorio regulado ya en los Estados Unidos y no podían tomar el avión si no tenían ya arreglado ese asunto migratorio en Estados Unidos. Es evidente que cruzaron por todo el territorio nacional. Si usted transita regularmente por la carretera internacional de aquí a Sinaloa, se va a encontrar un montón de autobuses de líneas desconocidas. Aquí conocemos a dos, tres líneas, cuatro líneas cuando mucho, este, que transitan por nuestras carreteras, pero de repente ve uno a unos camiones, por cierto, eh, muy viejos algunos, y es obvio que están llevando pasajeros a la frontera, ¿no? Entonces, ¿quién les está dando el paso libre para que luego entren a los Estados Unidos? Y ahora están fingiendo, o mejor dicho, están planteándose el secretario de Gobernación como que nosotros vamos a salvar. Ya van a llegar 8,000 más, por ejemplo, a Monterrey, digo a Ciudad Juárez. A Monterrey ya hay como 900 o 1,000, van a llegar más. En Tijuana hay más de 1,000. Y se va a poblar la frontera, se calcula que van a ser 20,000 los que van a, eh, este, mandar para México como segundo país de asilo aquí. Pues ya dijo Y Marcelo Tercer Ebrard que país los le llaman. iban a recibir, incluso en el presupuesto la ley de ingresos de ayer se aumentó un porcentaje. Claro, es para sacar el pasaporte electrónico, sí, pero por lo pronto, los migrantes se pueden quedar aquí, los pero venezolanos en México, el tiempo que quieran. y Adelante, la Jesús. pregunta, ¿cómo entraron por Guatemala? Por la puerta. ¿Cómo no hubo marchas, manifestaciones, no hubo enfrentamientos, no se presentó la Guardia Nacional ni el Ejército? Transitaron libremente por nuestro país. Y no es que no quisiéramos ser solidarios. El problema es que esta es una crisis humanitaria. Son venezolanos la inmensa mayoría. ¿Por qué son venezolanos? El 25% de la población de Venezuela ya salió de Venezuela. Son más o menos 7, 8 millones de los que ya salieron de Venezuela en los últimos 15 años. Y buena parte estaban en Colombia, han estado en Colombia. Ya con el nuevo gobierno en Colombia se establecieron relaciones para darles un trato humanitario justo y con perspectiva de vida a toda esa gente. Se le está trabajando, pero ya muchos, a sabiendas que en Estados Unidos por cada trabajador hay 2 empleos disponibles, por cada trabajador, que llegue a los Estados Unidos, o sea, falta el doble de trabajadores de los que hay actualmente en Estados Unidos. Entonces hay una demanda enorme de trabajadores y de todos lados está yendo la gente y qué bueno que esté yendo la gente a trabajar. Pero lo lamentable es que el gobierno mexicano no actúe con toda la responsabilidad, transparencia y humanismo que requieren estas circunstancias. Eh, lo señalo en relación a Adán Augusto porque todos están por el destino, que le pongan la mano. Nos vamos a revisar el caso que acaba de ocurrir en la Secretaría de Economía. Ya lee uno, desmantelaron todas las subsecretarías, todas las direcciones generales. O sea, ¿qué van a hacer de frente a una recesión económica como la que está en curso en el mundo, no solo en México? Eh, ¿Cómo van a actuar de frente a eso? Y la otra es, si uno ve el problema del ejército, la conducta del secretario de la Defensa de frente a una petición de los Congresos de la Unión de que comparecieran, van y tienen actitudes groseras, ¿no? Entonces, eh, vamos con la Secretaría de Salud o vamos a la Secretaría de Obras Públicas o vamos a la Secretaría de Bienestar, a cualquier secretaría. Bueno, aquí cuántas veces hemos comentado lo de del sistema de justicia, ¿no? Es decir, el sistema de seguridad de justicia en este país es, es un, es una
incapacidad enorme y además la quieren hacer de vivos presumiendo otra cosa, ¿no? Es lo que refleja el señor secretario de Gobernación. Y yo me extendí porque me parece que es un síntoma de todos, ¿no? Lo que está ocurriendo. Lo que Gracias, bien. expresa el secretario. Bien, gracias, José Luis. Bien, y nomás recordar que el día 28 de este mes viene a Sonora John Kerry, el hombre pues, enviado por el presidente Joe Biden a platicar con López Obrador a Sonora. Viene a platicar seguramente sobre el clima, seguramente tiene que ver con el litio y otras cosas, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Osvaldo Villaseñor, tu opinión, adelante, micrófono abierto, todos los temas son bienvenidos. Bueno, yo voy a retomar los que está tocando José Luis y bueno, voy a tratar de hacer una hilación de los temas que van junto con pegados. A ver, Andrés Manuel, contra todo y que puede encontrar voces a favor, voces en contra, intenta vendernos la idea de que es un hombre solidario, que es un gobierno solidario con sus hermanos, así los llama, venezolanos, que están sufriendo en este país y por lo tanto les va a dar ayuda. Y Andrés Manuel efectivamente le apuesta a la poca memoria que tenemos los seres humanos y más los mexicanos, porque pareciera Andrés Manuel que se le olvida que esta actitud humanitaria, solidaria que está asumiendo con los migrantes es, ahora sí, como dicen luego, forzosamente a eso. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, recordemos que cuando el pleito aquel con Donald Trump le obligó a Andrés Manuel y lo dobló a Andrés Manuel para que aceptara que México fuera o se convirtiera en un tercer país. ¿Qué quiere decir eso? Que los mexicanos aquí en México nos íbamos a hacer cargo de los inmigrantes mientras Estados Unidos decidía a quién sí le daba el pase y a quién no le daba el pase. Y en ese tiempo y en ese periodo, México tendría que darle pues prácticamente todo a estos migrantes, mantener a los migrantes, pero no fue por una circunstancia de subsidiariedad de Andrés Manuel o del gobierno de Andrés Manuel, no fue porque sea muy solidario, no es porque fue muy humanitario, porque se lo obligaron. Donald Trump lo dijo, o pones freno en las fronteras y te encargas tú de los migrantes, o te aplico aranceles. Y fue aquel día que vimos por primera vez a Andrés Manuel desencajado en televisión. Y bueno, es por eso, esa es la razón. Y ahorita no lo venden efectivamente como si fuera un acto de mucha humanidad del presidente, un acto de mucha solidaridad, cuando de verdad lo está obligando el gobierno gringo a que México sea un tercer país y está teniendo que destinar recursos que se deben gastar en los mexicanos en estar manteniendo a a estos migrantes. Que por humanidad hay que ayudarlos, estamos de acuerdo, pero que Pero no el nos dinero, mientan. Pues. Sí, sí, sí. ¿Y el dinero con qué? Pues al final, o sea, ayudas a los extranjeros y no ayudas a los tuyos. Pero bueno, esa es la verdad. Y Andrés Manuel le apuesta a la corta memoria que tenemos los seres humanos y los mexicanos. Pero ahorita tocaba un punto muy importante, José Luis, que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo ahorita. Y es, el ejército no hizo nada, la Guardia Nacional no hizo nada. Los migrantes tuvieron que entrar por la frontera de México con Guatemala y pasaron con mucha libertad y han estado llegando a la frontera con mucha libertad también. O sea, el gobierno mexicano o bien Migración de México no les ha puesto ni un obstáculo para que lleguen a la frontera, al contrario, les ha dado facilidades. En los primeros años les dio facilidades, le rentaban camiones del propio gobierno para ponerlos en la frontera hasta que lo detectaron los gringos y fue donde le pusieron, ahora sí como dicen luego, le golpearon la mesa y obligaron a que México se quedara con ellos. Pero bueno, y preguntamos, ¿y el ejército? Pero otra vez más tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y para qué quiere el ejército el presidente? Y ahorita que escuchaba que a Augusto no se caen en sus pecados y que él mismo ventiló que fue Alito Moreno quien prácticamente le canjeó su libertad y su impunidad por esta medida tan inteligente, ¿no? Y democrática y de vanguardia democrática, pues entonces otra vez tenemos que preguntarnos, ¿y para qué queremos al ejército? ¿Para qué quiere Andrés Manuel el ejército?
Hoy la noticia en Sinaloa, porque salieron otras a nivel nacional, la noticia en Sinaloa fue que, de acuerdo a los guacamayos, que el ejército sabía que tuvieron en 4 ocasiones a un líder del narco aquí en Sinaloa durante el gobierno de Maloba y que lo soltaron y sabía cómo operaba y tenía una radiografía muy completa de cómo operaba esta organización. Y bueno, y la pregunta es, carajo, si sabes todo, si el ejército sabe todo, tiene la información en tiempo y forma, y la pregunta es, ¿por qué no actúa el ejército? ¿O por qué no ha actuado el ejército? Y ya no es el gobierno de Andrés Manuel nada más. Este es un gobierno pasado y tampoco actuó. Y entonces la pregunta ¿es realmente la solución a los temas de inseguridad que tenemos en Sinaloa? ¿Es realmente la solución a los temas de construcción de paz que el ejército esté en las calles? Pues yo creo que había que replantearlo en estos momentos. ¿Por qué? Porque en muchos de los temas que están agobiando a México hoy, mucho tiene que ver el papel que juega o que debería jugar el ejército y que evidentemente no lo ha jugado. No por falta de información, no por falta de capacidad, sino por alguna circunstancia no ha actuado el ejército. Gracias, Osvaldo Villaseñor. También hablando del mismo tema y tiene que ver con lo mismo, precisamente el Chapo Guzmán, que está preso allá en Nueva York, pues pide a un tribunal de Estados Unidos que anule su sentencia o que le hagan un nuevo juicio. Esto fue hoy allá en Nueva York. Bien, Fernando Camacho, vamos contigo. Adelante. Claro que sí, doctor. En el recorrido que está realizando Adán Augusto por los diferentes congresos locales en el país, está sembrando pues prácticamente una ola, aún más, una ola de molestia y está incripando a cada uno de los legisladores de oposición. Hoy pasó en Puebla, donde abandonaron incluso la sesión. Vamos a hacer un recuento. Recordemos que Adán Augusto llega a la Secretaría de Gobernación como la posibilidad de que sea un hombre de diálogo, de acuerdos con la oposición y que construyan, por supuesto, hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador un gran lazo de gobernabilidad en todo el país. Pero hoy hemos visto muy diferente al secretario, lo hemos visto prácticamente en campaña, dirigiéndose a su mercado electoral, ese mercado electoral que tiene Movimiento de Regeneración Nacional, incluso utilizando frases tan trilladas como dejaron al país en llamas, ellos no hicieron lo que debían de hacer. ¿Por qué hoy algunos gobernadores sí están solicitando a la Guardia Nacional o al Ejército en sus estados? Incluso una frase muy que lastimó bastante. Los del norte sí trabajan, pero los del sur somos más inteligentes, por eso trabajamos menos. Bueno, es una frase sumamente, pues la verdad, para un secretario de Gobernación, en lo poco mucho que tengo de tiempo de escuchar política y de analizar política, pues jamás lo había escuchado de un secretario de Gobernación que se supone... Y fíjate, Fernando, te interrumpo. Bien dices tú, de un secretario de Gobernación, porque hay maneras de buscar posicionarse, pero de una figura como de un secretario de Gobernación, como que no le corresponde esa estrategia política que está siguiendo para posicionarse. Adelante, Fernando Camacho. Es correcto, doctor, solamente que solamente que Adán Augusto está pensando en su mercado electoral, en el mercado del Movimiento de Regeneración Nacional. No está pensando en los otros espacios electorales o espacios de la ciudadanía. Ahora bien, este tema de darse su posibilidad, una posibilidad real la que tiene Adán Augusto, y yo le he sostenido en este espacio informativo que para mí desde que estuvo o fue nombrado en la Secretaría de Gobernación, era prácticamente una decisión del presidente de que él fuera el candidato, a la presidencia de la República. ¿Por qué? Por todo el simbolismo que representaría que él estuviera un tabasqueño, amigo del presidente, prácticamente con la misma forma de hablar y de dirigirse hacia la ciudadanía. Y hoy vemos a un Adán Augusto transformado en un precandidato, que está buscando, que se está dirigiendo precisamente a su mercado electoral, pero de paso está incendiando al país. Aún hay una división más fuerte. ¿Qué pueda pasar? Bueno, hay dos posibilidades. La primera,
que logre ser candidato y que su mercado electoral lo respalde con este discurso incendiario, con este discurso de división. Pero hay otra, que la ciudadanía le dé el voto de castigo por estarse dirigiendo así a la oposición y a los actores políticos. Creo que es muy triste que un secretario de Gobernación, es más, un aspirante a la presidencia de la República, comente, es un halago que los del norte trabajen, pero que compare que los del sur son más inteligentes, pues es prácticamente digamos, una ofensa mayoritaria a los ciudadanos. Ahora bien, ¿cuál será el resultado? Creo yo que sí será candidato, pero de continuar con este incendio y esta división en el país, se le dificultará mucho ser presidente, doctor. Bien, gracias, Fernando Camacho. Fíjate, ahorita que comentaba precisamente José Luis López Duarte, que abordaba el tema con mucha seriedad, el tema que tiene que ver pues con el tema de las fronteras, las migraciones. Las migraciones han sido problemas en todo el mundo y desde hace muchos siglos en la humanidad. Pero bien, estas migraciones las veíamos sobre todo hace 10 años, allá en la Unión Europea, sobre todo de los países más pobres a los países civilizados, a los países, perdón, con mejores condiciones de vida, como la Unión Europea. Incluso Angela Merkel en ese tiempo, ella decía, vamos a humanizar precisamente estas migraciones, porque había mucha gente que se oponía, que quería poner muros, bardas, etcétera. Bueno, hoy el presidente Ernesto Zedillo hace precisamente allá en la Feria Internacional del Libro, allá en Madrid, España, pues el presidente Ernesto Zedillo fue presidente de México, para los que muchos que no lo recuerden. Fue el último presidente del PRI y después ganó Vicente Fox del PAN. Fue 70 años duró el PRI en el poder y Ernesto Zedillo fue el último presidente del PRI. Ernesto Zedillo dijo que el populismo es la mayor amenaza para América Latina. Lo dijo Ernesto Zedillo. Lo habíamos comentado aquí en mesas anteriores de que pues Ernesto Zedillo había permanecido al margen, que se había quedado callado. Bien, pues ya salió. Ernesto Zedillo es profesor de la Universidad de Yale y consultor de empresas extranjeras en los Estados Unidos. Entonces, esa frase que de dónde le salió, seguramente le salió del alma o le dijeron, hey, di esto. Entonces, ante la cumbre que también va a haber el próximo mes que vienen a México, el presidente Joe Biden y Justin Trudeau de Canadá. Va a ser, en diciembre. En diciembre va a ser aquí en México. Como cada año se rotan. Donald Trump no quiso venir acá a México, pero bueno, se rotan estas reuniones. Bien, pues, perdón, ¿alguien decía algo? No, se rotan la sede, pues. Sí, así es, se rotan las sedes, exactamente. Bien, pues, José Luis López Duarte, ahora vamos al tema, a ver, ya en el Estado de México, ya pues, por fin, ya salió, ahora del PRI, ya salió humo, pues no sé, humo de qué color será, será el humo negro, pero bueno, ya hay candidata, la candidata del PRI, se llama Alejandra del Moral, y bueno, ella ha tenido varios cargos, y bueno, no sé yo si sea la mejor en las encuestas en este momento, porque hay que recordar que las encuestas son la fotografía del momento. Se quedó Ana Lilia Herrera y se quedaron los demás, no sé si se quedaron muy contentos. También está el tema de que si va a haber alianza o no va a haber alianza en el Estado de México. Entonces, mucha gente, yo los viernes tengo una comida con un grupo de empresarios, amigos ahí, y bueno, me preguntaban sobre el tema. Oye, ¿va a haber alianza en el Estado de México? No va a haber alianza en Coahuila. Yo les dije, mira, en Coahuila yo creo que va a ganar el PRI en Coahuila. En el Estado de México yo no veo que haya condiciones para alianza, pero en la política nunca hay nada escrito. Sin embargo, todo indica que parece ser que Delfina Gómez va a ganar en el Estado de México. José López Duarte, me gustaría escuchar tu opinión. O si quieres hablar de otro tema del que tú escribiste. No, doctor, me parece muy interesante. Sin embargo, creo que
para concluir el tema que estamos tocando Adelante. y ligarlo a la política, para poderlo ligar a la política, tenemos que reconocer que lo que está haciendo México es jalando de la cola al tigre, porque México trae una guerra económica con los Estados Unidos, económico comercial, que tiene que ver con las controversias que han interpuesto tanto Canadá como Estados Unidos sobre el TEMEC, y sabe perfectamente que si algo molesta a la población norteamericana, porque es una sociedad todavía muy racista, todavía muy con una visión supremacista que tienen. Entonces, eh, el tema de la migración es un tema muy sensible para la sociedad norteamericana. Y el hecho de que el gobierno mexicano se lo esté atizando, porque eh, uno observa y se da cuenta cómo las olas de migrantes fueron incontenibles. No hubo policía que se les atravesara en ninguna parte del país. Incluso en el Río Bravo parece que les abrieron ruta, porque uno ve las tomas de la televisión internacional de cómo están pasando, no está pasando 10, 15, cientos de familias están pasando, niños, adultos, hombres, mujeres de todo tipo. O sea, algo como que alguien lo ha facilitado todo. Y esto, para los demócratas que están ahorita disputando a los republicanos la mayoría en el Congreso de Estados Unidos, definitivamente les afecta muchísimo este fenómeno. Incluso han sido acusados los gobernadores de Florida De Texas. y de Texas, que han enviado a Chicago, a Nueva York, A la casa de Kamala Harris le enviaron un de convoy. enviar un camión de migrantes, han estado mandando para que, o sea, hay un encadenamiento de sucesos que uno dice, pues esto también es otro jalón a la cola del tigre, es otra provocación. O sea, ¿qué no creemos que se van a dar cuenta? ¿Por qué Donald Trump rápidamente los contuvo? Por una razón muy elemental. Donald Trump vio que abrieron la frontera con Guatemala, que empezaron a llegar las olas de migrantes y obviamente le dijo, bien, 5% de aranceles a todas sus exportaciones. Todas las exportaciones mexicanas van a subir el 5%. ¿Y qué ocurrió? Al otro día va la Guardia Nacional, no sé si fueron 20,000 efectivos, no sé Oye, cuántos. Donald Trump mandó un Twitter, y con un Twitter frenó todo. Bueno, pues yo quiero señalar esto porque en 2 semanas son las elecciones en Estados Unidos y es evidente que los resultados van a ser determinantes para las reacciones contra México, porque va a haber reacciones. No han reaccionado y han dejado que pasen las cosas. Precisamente están enfrentando la elección. Pero cuando pase la elección y les sea adverso el resultado, ¿no? Quiero ver yo cuáles van a ser las reacciones que van a tener. Si van a seguir esperando las mesas de negociación o se van a ir a los paneles. Y yéndose a los paneles, no nos vamos a escapar de las sanciones económicas. Y por eso es importante observar esto porque definitivamente un gobierno tiene que integrar toda su visión de conjunto. Las corrientes migratorias en el mundo ya son definitivas, ya llegaron para quedarse y tenemos que vivir con ellas. Y tenemos que pensar de otra forma. Nosotros tenemos que pensar en desarrollar Centroamérica, tenemos que pensar en desarrollar los estados del sur del país, de la mayor inversión posible, pero no en trenes ni cosas de esas, sino en empresas, en industrias,
en trabajo, en en plantaciones agrícolas, no sé, yo creo que hay mucho que invertir y que trabajar. Y porque el otro fenómeno que existe también es que la mayoría de los gobiernos de América Latina ya no son no anti Estados Unidos en su mayoría, pero son gobiernos que no comparten el bloque con América del Norte, que están haciendo negociaciones con China y con los rusos. Incluso ya conocemos el programa de comunicaciones espaciales Satelitales. que tienen con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, ¿no? Y que también se dice que con México, aunque ya están haciéndose para atrás. Por eso quería comentarlo porque tiene que ver también con las políticas locales. Eh, de frente a esto, o se eleva la crisis del gobierno mexicano o mejoran sus condiciones. Y la perspectiva política del gobierno mexicano tiende a ser más crítica. Cada vez tensa más las relaciones con Estados Unidos y las tensa en una perspectiva no de negociación, sino de confrontación. Y por eso creo que este, la oposición tiene oportunidades, muchas oportunidades. Yo vuelvo a insistir, yo no pienso en la oposición partidaria, organizada. Yo pienso en esa sociedad que está molesta, lastimada, irritada, y que definitivamente va a reaccionar. ¿Cuándo lo va a hacer? A lo mejor lo hace a partir del 23, a lo mejor lo hace el 24, o a lo mejor lo hace después, pero la verdad es que este, la reacción va a venir y ojalá hubiera un frente político partidario organizado adecuadamente. El caso de esta precandidata le llamaría yo, doctor, porque si entra un proceso de coalición, el PAN tendría su precandidato, Movimiento Ciudadano tiene un precandidato ya muy Juan Cepeda. eh, apuntado y tendría que hacerse un proceso de elección primaria, no sé de cuál sería el método que podrían seguir para nombrar un candidato, o el consenso entre todos de que el partido mayoritario, de los cuatro que están ahí en el Estado de México, es el PRI, y que por lo tanto llevaría a mano el PRI. En ese sentido, darle la iniciativa al PRI. Pero eso es parte de las discusiones. Pero en un contexto eh, de la perspectiva en la que está avanzando el gobierno mexicano, yo sí creo que se van a generar condiciones electorales más apropiadas, ¿no? Más propicias. Bien, aquí un comentario del doctor Francisco Frías Castro dice, la designación de un candidato genera inconformidades de quienes creyeron, con razón y sin ella, que la decisión debió recaer en sus personas. Dice, viene la etapa de curar las heridas con los acuerdos políticos que correspondan. Dice, a mi juicio, la lectura de esta designación es que se privilegió al priismo local. Estimo que el PRI y sus aliados ganarán la elección. Delfina es una candidata con tachas. Bien, pues eso es lo que dice el doctor Frías Castro referente a la elección del Estado de México. Bien, pues gracias, doctor Frías, por su comentario. Y aquí todos los comentarios, le digo al auditorio de la mesa, son serios y son respetados. Bien, pues, a ver, Osvaldo Villaseñor, vamos contigo. Adelante, don Osvaldo. Yo nada más retomo un suceso que fue muy evidente que se da en torno a la designación de Alejandra del Moral como la representante o la coordinadora por la defensa del Estado de México. O sea, muy parecido a como las posiciones que creó Morena, ¿no? Exacto. Antes de nombrar los candidatos. Bueno, se trata de un candidato a la gubernatura. Y a diferencia de otros destapes de precandidatos, casi ungidos como candidatos, pues esta vez no fue Alejandro Moreno,
el que la destapó. Hoy fue el dirigente estatal del PRI, o no me acuerdo quién fue, pero no fue Alejandro Moreno el que estuvo presente y el que la destapó, el que la anunció públicamente. Y desde ahí te manda mensajes. Incluso y a raíz de esto hago el comentario porque coincido con lo que dice el doctor Frías. O sea, es un reconocimiento al priismo local. ¿Cuál fue uno de los argumentos que daba el grupo Atlacomulco? O sea, sí le entramos a jugarla y en serio por el Estado de México, pero que no meta las manos a Alejandro Moreno. Dijo. O sea, no hay confianza en el dirigente nacional del PRI. Y por lo que se ve, o el primer mensaje, es que no le permitieron, o bien ni siquiera se asistió, pues para no entorpecer una posible decisión que pueda tomar el priismo local. Pero también hay otro factor importante. Los integrantes de la Gran Alianza han dicho, sí negociamos con el PRI, pero no con el PRI de Alejandro Moreno, que no esté presente Alejandro Moreno. Y bueno, es la señal del priismo local, del grupo Atlacomulco, de decir, aquí estamos abiertos a la negociación, ¿no? Con la Gran Alianza. Y vamos viendo quién de los precandidatos tiene mayores posibilidades. Y bueno, pues al parecer Alejandra del Moral es la que podría tener más posibilidades, incluso por encima de Juan Cepeda o de un panista que ya está un poquito desacreditado. Pero recordemos que Alejandra Moral es la secretaria de Desarrollo Social, es la cara amable del gobierno actual, ¿no? Entonces, creo que son los mensajes muy importantes los que se están mandando en el ánimo del PRI de sí ir en la Gran Alianza, pero del PRI local, no del PRI nacional, no del PRI de Alejandro Moreno. No, y acuérdate, Osvaldo, te interrumpo un poquito. Acuérdate que el Estado de México dijo que ellos no iban a jugar con el PRI de Alito. Así lo dijeron. Con el PRI de Alito no. Y el Ni a la presidente canica dijeron. Exacto. El presidente del PRI en el Estado de México precisamente se llama Eric Sevilla. Fue el que precisamente pues hizo pues el nombramiento La ahí. presentación ahí Exacto, la presentación, porque todavía pues no hay fechas de campaña ni nada. Adelante. No, y además no hay acuerdos todavía, o sea, no se sabe si realmente van a lograr ponerse de acuerdo los partidos políticos, si va a ser un candidato. Lo que sí es que cada partido está poniendo a su figura, a su ficha, a su porcholata, parafraseando a Andrés Manuel. MC ya tiene a la suya, el PAN ya tiene la suya, el PRI ya puso a la suya, que es Alejandra del Moral, y entonces hoy lo que se tiene que... Y el PRD también ya puso un diputado por ahí, pero bueno, sí, es válido. Es válido, es válido. A la hora, ¿qué van a hacer? Es lo que falta por ver es si van a tener la capacidad de aliarse, la capacidad de ponerse de acuerdo y nombrar a un solo candidato. Porque, a ver, el PRI, ¿por qué mandó mujer? Bueno, porque está ya definido que en Coahuila va un hombre. Y esos son de las condiciones también que se van a tener que respetar, la famosa equidad de género. Entonces, y habríamos que ver qué va a pasar con los precandidatos que puso el PAN, que es hombre, con el precandidato que puso MC, que es hombre, porque si lograra darse un hombre en el Estado de México, movería todo el esquema para Coahuila, porque allá tendría que ir mujer. Entonces el PRI le apuesta a que Alejandra del Moral sea la que pueda aglutinar a estos tres partidos, porque es el PRI local, no es el PRI de Alito Moreno, y tendrían que ir con una mujer. Y los otros partidos, pues bueno, no traen una mujer que tenga la fuerza o la capacidad de poder enfrentar a otra mujer que va a ser Delfina Gómez por Morena. Entonces yo creo que están jugando con el score al final de cuentas y con las posibilidades de poder ir a una gran alianza en el Estado de México. Ahora, ¿por qué es importante ver lo que sucede en el Estado de México? Bueno, porque ahorita que hablábamos de la posición que está asumiendo Adán Augusto, que yo coincido con Fernando, y eso es lo que he venido escribiendo tener mucho tiempo, que Adán Augusto es el candidato por hechura y semejanza de Andrés Manuel. Las campañas, es una estrategia que viene ya de unos 10 años atrás o 15 años atrás, las campañas ya no se ganan convenciendo, hoy se ganan polarizando. Eso hizo Andrés Manuel, eso hizo Donald Trump en Estados Unidos también. Pero hay un gran error que comete Don Augusto,
en esa polarización que intentó hacer cuando dijo es que los del sur son más inteligentes que los del norte. La Pues deja polarización, heridos, mande, deja heridos a los del así, norte, heridos, exactamente. deja heridos. En la polarización es dos extremos, pero que convergen entre sí. Ricos y pobres, pues viven donde mismo, en el sur y en el norte. Güeros y prietos, viven donde mismo. Pero norte y sur son de un lado, son del otro. Ahí no hay polarización, ahí hay división. Entonces, ese es el grave error que cometió Adán Augusto, ¿no? Queriendo hacer lo que hace Andrés Manuel, que es polarizar. Pero Andrés Manuel dice, los neoliberales, los conservadores contra el pueblo. Y ahí el pueblo está en todos lados, ¿sí? Aquí no dice el pueblo del norte, el pueblo del sur. O El pueblo está en tampoco todos dice, lados. o tampoco dice listos y tontos. O sea, ¿por qué? Porque pues eso ofende, ¿no? Y la Claro. gente, incluso hay gente que ya me lo dijo en la mañana, me lo dijeron varias veces, oye, ¿y por qué dijo eso que nosotros éramos, Pues por los qué nos dio ese tontos, nos dejó como los calificativo? tontos, los del norte. Medios, dijo. Sí, entonces la gente, yo le dije, mira, es política. Pero tú, sí, me dijo, yo sí así lo veo, pero hay gente que está enojada, me dijo. Por ejemplo, en la mañana, el chofer mío, dice, me preguntó que si, ¿por qué había dicho eso? Si nosotros somos más listos que los del sur, y ahí empezó, ahí yo creo que van a tener que recomponer eso. Bueno, pues, en No, fin, No, adelante, Osvaldo. yo entonces, les aclaro una cosa, si me lo Adelante, José permite. Luis. Es que el gobernador Samuel García de Nuevo León También, le aventó una frase, le dijo al secretario de Gobernación, los del norte trabajamos, los del centro administran y los del sur descansan, le dijo. Entonces, por aquello, y la reacción no fue muy tranquila de Ana Augusto, ¿no? Y la verdad, pues, que también se pasa el gobernador Samuel García, ¿no? Pero bueno, Samuel lo que quiere es popularidad a toda costa. Ya es pero gobernador y quiere ser presidente. ¿Cómo? Ya no haya ni qué hacer. Entonces está desesperado. Y con un Luis Donaldo Colosio que está jugando con el librito con la mano, pues imagínate nomás. Adelante, Osvaldo. no, pero además, a ver, la frase de Samuel García, pues puede estar bien dicha, a lo mejor no la podemos compartir, pero está bien dicha al final de cuentas. O sea, él buscó un efecto con esa frase, pero un efecto donde no dividió. O sea, donde él dice, a ver, el norte trabajamos, el centro administra y el sur descansa. Ok, no ofendió, no divide. El error fue de Adán Augusto, caer en esa provocación y decir, los del sur somos más listos y el norte son más tontos, pocas palabras, ¿no? Ese fue un error de primaria de Adán Augusto. A lo mejor Pero, se refería a los de Estados Unidos. Se van a enojar ¿usted los cree? gringos. Oye, Sí, no, como creo dice José tantito. Luis López Duarte, se van a enojar los gringos. No, Ahora, pero, oye, le conviene más que nos acerquemos nosotros que los gringos, así que claro, no, ni por mejor. a eso me refiero, a eso me ¿Sí, no? refiero. Entonces, bueno, Bien, pues, en ese entendido de que Adán Augusto está buscando polarizar, seguir la receta de Andrés Manuel, está cometiendo errores. Pero hay que decirlo. A ver, creo que a Adán Augusto su discurso lo está enfocando a su mercado electoral, a su base social. Él quiere esa base social. Y luego, dejando de lado que se equivocó, ¿no? Él va hacia allá. ¿Por qué? Él sabe que la otra parte, el otro 50%, el que no quiere a Andrés Manuel, ahí ya no tiene nada que hacer. Entonces, él lo que quiere es mantener viva a esa fuerza electoral, a ese mercado electoral, que igual, así como este otro lado está envenenado en contra de Andrés Manuel, este otro lado está envenenado en contra de los otros partidos políticos o los otros actores políticos. Entonces, él quiere ir ahí, pero además, con esto intenta ganarse a Andrés Manuel. A ver, el otro día decíamos aquí, ¿cuál es el error de Marcelo Ebrard? El error de Marcelo Ebrard, si es que realmente está compitiendo por Morena, decíamos, pues es su campaña política que pareciera que va enfocado a ser el candidato a la Gran Alianza. ¿Por qué? Porque dice, es el que une y pone colores de todos los partidos políticos, pero Andrés Manuel no quiere que unan, él quiere que conserve
la polarización, él quiere que se conserve su 4T, su modelo de gobierno, su régimen de gobierno. Eso lo ha entendido mejor a don Augusto. ¿Y qué hace él? Pues habla el mismo idioma que Andrés Manuel, con sus errores, porque pues, se equivocó, pero intenta hablar el mismo idioma de Andrés Manuel. Entonces yo creo que ahí es la parte que hay que empezar a observar. ¿Por qué? Porque si ahorita ya nos dijo tontos a los del norte, pues ¿qué nos irá a decir si llega a ser presidente de la República? ¿O qué nos va a hacer? No, pues imagínate nomás. Yo creo que se refirió a los vecinos del norte. Como dice José Luis López Duarte, nos agárrense confesados. Bien, Fernando Camacho. Mire, doctor, no se salva ni yéndose más al norte con Canadá, porque también es socio comercial de México. Pues a lo mejor se refirió a los del norte de Alaska, a Rusia, por allá. Alaska, Groenlandia, por allá, ¿no? Allá. Bien, Fernando Camacho, vamos con tu conclusión final y ya para pasar con Osvaldo y cerrar con José Luis e irnos de fin de semana. Adelante, don Fernando Camacho, el hombre de la política. Nos espera un sushi bonita roll, doctor, y una tostadita sinaloense. Ya viste, ya tiene el menú listo. Adelante. Ya, listo, vámonos. Solamente para ahondar un poquito en el tema de Adán Augusto, creo que fue una respuesta o un enganche pues muy falto de inteligencia política. Es correcto, tú puedes integrar tu discurso en una división, como lo comenta mi compañero Osvaldo Villaseñor, o una polarización, pero no en una ofensa, porque es prácticamente una ofensa. Eso ya no polariza ni a ricos ni a pobres, generaliza a ricos y a pobres en el norte. Pero bueno, tal vez sus asesores ya estén buscando cómo arreglar este tema, pero esa frase ya queda para un buen debate político y que la contraparte se la muestre y le diga, bueno, hoy tú en tal fecha tú nos hiciste este comentario y se lo pueden sacar, incluso puede perder bastantes simpatías en el lugar geográfico al que determinó pues que no son muy inteligentes. Pero bueno, vamos a ver qué sucede y yo sigo sosteniendo que Adán Augusto será el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados. No sé si le alcanzará para ser presidente de la República. Lo que sí sé es de que Andrés Manuel buscará de cualquier forma que sea candidato y también que sea presidente. Y un poquito nada más, para el tema del Estado de México, en mi conclusión, creo que el gobernador del Mazo, y seguramente es el grupo político al que pertenece, buscaron a una candidata fresca, a una candidata que viene de su administración federal, seguramente con una lealtad a es una mujer leal al actual gobernador. Creo que será la candidata oficial por parte de la coalición. Ya bueno, no es el dirigente formal de Acción Nacional en el Estado de México, pero del Villar pues es el que manda, ¿no? Es el hombre fuerte del panismo en el Estado de México. Ha comentado que él se sumará a la coalición con tal de que no gane Morena y sus aliados. El problema es, y aquí nace el problema, que solamente en Durango el Revolucionario Institucional ha logrado mantener la gobernatura y no la mantuvo en sus colores. Recordemos que el Güerito Rosas fue postulado por la alianza, por el Partido Acción Nacional en una alianza opositora. Sostuvo y hoy pues gobierna el Revolucionario Institucional, pero bajo esa sospecha y recordando una mañanera en el cual el presidente de la República comenta que ellos no tienen ninguno de la Cuarta Transformación, tiene cuentas en Andorra, haciendo alusión sobre una declaración de Juan Collado que inmiscuía al mismo gobernador del Mazo en unas cuentas bancarias allá en Andorra. Creo que el Estado de México sí será muy disputado. Creo que Delfina Gómez tiene muchos pendientes, no solamente con el electorado, sino también con la ley, por ahí, por el Texcoco Gate, pero creo y considero que el Estado de México se está pintando de guinda, doctor. Bien, pues gracias. A pesar de todo. Bien, pues vamos, Osvaldo, vamos con tu conclusión. Adelante. Bueno, yo creo que esto apenas va empezando. No hay que sacar conclusiones. Falta mucho por ver todavía. El Guacamaya Leaks se está encargando, la verdad, de quitarle la agenda al presidente de la República por más intentos que hace. A ver, yo hago una pregunta aquí, Osvaldo, ahí, a todos ustedes.
ese Guacamaya Leaks, ¿de dónde salió? A ver. Bueno, o- No, Germán Martínez dice que del propio ejército, ¿no? Que son los el ala inconforme del ejército. Otros dicen que Estados Unidos. Pero mire, donde haya salido, lo que sí es cierto es que le está abriendo un boquete al gobierno federal y le está abriendo un boquete a su principal sostén, que es el ejército. Yo sostengo y lo sostengo desde julio del 2021 con una reunión precisamente con personajes del Estado de México que le hicimos vía Zoom, donde le decía, oiga, están muy preocupados por encontrar al candidato ustedes a la presidencia de la República, cuando de lo que se tienen que preocupar, les decía, es de quitarle al narco y al ejército al presidente. Si no se lo quitan de aquí al 24, ni postulando al Papa Francisco le van a ganar, decía yo. Pues bueno, hoy pareciera que están intentando precisamente quitarle ese sostén que es el ejército, que le va a costar mucho a México porque están evidenciando, está desacreditándose a una institución que pues debió ser garante de nuestras garantías individuales, garante de nuestra seguridad nacional, pero está desnudándolo prácticamente. Cada vez que conocemos uno de los expedientes del ejército, entendemos cuáles son los otros datos del presidente, entendemos lo que nosotros vemos a diario en nuestro entorno, lo vemos que el ejército lo sabe. Y entonces decimos, no estamos equivocados con lo que estamos viendo. Y la pregunta es, ¿por qué el ejército no actúa? ¿Por qué no actuó? Y ahora decimos, no solamente en este gobierno con Andrés Manuel, que Andrés Manuel sabemos, no le ha dado indicaciones de que actúe. Él le dice abrazos y no balazos. Pero hoy podemos ver que no actuó tampoco como debiera en el pasado, con Y todo y fíjate, que hicieron. Osvaldo, te interrumpo nomás para que continúes con tu conclusión. Precisamente hoy en la comida, pues la gente comentaba y en otras ocasiones me han comentado ya desde que salió Wiki, el Guacamaya Leaks, perdón. Cosas que han ido saliendo ahí, unas cosas que ya se sabían, otras nuevas ahí. Dicen, oye, ¿y por qué no se ha actuado con esto? O sea, ya como que esto está generando, es una una bola de nieve que no sabemos, la verdad, hasta dónde vaya a impactar en el 2023 o en el 2024. Y Por eso insisto también, yo. nomás cierro, de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Lo que sí coincide es una cosa, que el presidente cuando dijo empezó a hablar sobre todo de Snowden, también de Julian Assange, todo eso, como a los 4 o 5 días salió eso. Con coincidencia, no sé. Adelante, Osvaldo. Yo por eso digo, es muy temprano todavía para decir se pinta o de qué color se pinta, ¿no? Yo creo que faltan muchas cosas por Falta verse mucho. todavía. Falta mucho, pero yo insisto, lo lamentable de todo esto es que en todo este juego de la política, quien está saliendo muy perjudicado es el ejército y lógicamente le pega al gobierno de Andrés Manuel. Yo nomás me pongo a pensar, por ejemplo, ese agricultor que mataron en Michoacán y que el ejército supo un día antes que al día siguiente iba a venir a matarlo y que no hizo nada. Nada más, yo me pregunto qué estará pensando la familia y los amigos de ese agricultor en torno al ejército. El coraje, la impotencia, la indignación que deben de tener porque lo pudo evitar y no lo evitaron. O sea, su familiar hoy estuviera vivo si el ejército hubiera actuado en cuidar su seguridad, pero no lo hizo, al contrario, dejó que lo mataran. Bueno, ese tipo de sentimientos que se están acumulando, que se van a ir acrecentando de aquí al 2023, de aquí al 2024, es lo que no alcanzamos a medir nosotros, cómo le va a afectar al presidente Andrés Manuel. A ver, Andrés Manuel ha querido minimizar, y creo que ha sido un error de Andrés Manuel minimizar este caso. ¿Por qué? Porque ante la contundencia de la información, de los informes del ejército, lo primero que hacemos nosotros cuando leemos, decimos, ah, carajo, esto es cierto, porque es lo que yo percibo. O sea, conocemos de detalles particulares, pero en lo general
es lo que el ciudadano viene percibiendo. Y ahí es donde le genera credibilidad que esos informes, pues los tenía el ejército y no los usó a favor de la gente, no los usó. Entonces, se va a ir dando una indignación hacia uno de los soportes. A ver, hablan de más de 4 millones de archivos. No hemos conocido, si acaso unos 30 o 40, yo creo, en estos días. Yo creo, Imagínate mira, todo lo que falta todavía. y efectivamente las estrategias siempre son, no surgió de una casualidad, ¿no? Esto No, no. tiene un origen, un propósito y un fin, así de claro. Entonces, gradualmente lo van a ir a dar a conociendo. ¿Qué impacto tendrá? No lo conocemos, pero seguramente cuando se hagan encuestas en un futuro, en un mes, 2 meses, seguramente encuestas serias, ¿no? Encuestas serias. Sí, las buenas, las buenas. La seria, exacto. Entonces, ahí se podrá saber ya, a lo mejor para autoconsumo, decir, ay, joder, entonces, ¿me está golpeando o no me está golpeando? Bien, pues, no sé si ya concluiste para pasar la voz Bueno, con José Luis López Duarte, Osvaldo Villaseñor. concluyo con eso. Falta mucho todavía por ver. Esto va Exacto. empezando, pues. Esto va empezando, por lo pronto ya hay cuando menos aspirante ya por el PRI en el Estado de México, es mujer, y también hay hombre que dice que aspira también, y también hay uno del PRD y de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda. Vamos con la conclusión de José Luis López Duarte. Me asustó, doctor, qué bárbaro. Bueno, ¿Por qué? yo, Porque dije, es hombre, dice, dije, va a decir, dije, va a decir el doctor, dice que es hombre. No. No, sí, sí, es hombre, Es Juan hombre. Cepeda. Sí, Es claro hombre, que Juan sí, Cepeda. No, es claro hombre. que sí. Es hombre. No hay que, no hay que ponerlo en duda eso. No. Que quede claro. Sí. Lo dije muy claro. O sea, es hombre. Y lo Ok. conozco a Juan Cepeda. Adelante, José Luis. bueno, hay algo que no hemos comentado y que Nos resulta falta extraño. mucho. No, resulta extraño. A ver, Por enésima ocasión viene Andrés Manuel. ¿a qué Ah, viene? bueno, es la pregunta. ¿A qué viene? Yo estimo que viene a entregar el dinero que resultó de rifar la Playa Espíritu. Dice que quedaron 650 millones de pesos para Sinaloa. Quizá los venga a entregar. Pero Sinaloa, para poder terminar las presas Picacho y Santa María y el acueducto Mazatlán, requiere más o menos de 5 a 6 mil millones de pesos. O sea, una décima parte, más o menos, 11, 12% de lo que se requiere está entregando. Y está bien, pero este es un punto bueno para la reunión de los empresarios y es un punto bueno para gobernar Sinaloa, si lo aprovecha bien Rubén Rocha, si sabe administrar esa relación con los empresarios de Sinaloa. Y creo que muy sencillo, pues no le veo otra función política, no se la veo, Lo más del que la de... químico, a ver, lo del químico, Lo del químico, no, ya es cosa, eso ya está, ese amigo ya está con un pie en la calle, por no decir, ¿no? Entonces, se especula mucho, o sea, ¿qué va a venir a ver lo del químico si después de toda el agua que ha corrido, pues ya no tiene lucha esto, hombre? Le va a correr el mismo trámite que corrió Jesús Estrada, ¿no? Entonces, yo no creo que venga a tratar Oye, nada de... José Luis, dicen que podría negociar el químico de separarse del cargo a cambio de que no le haga nada. Pero No, pues, entonces eso mandaría una señal pues contraproducente, ¿no? Que no pero van por no un puede, combate a la corrupción, que van por una disputa de pero posiciones ya, políticas. pero ya no pueden hacer eso después de lo que transitaron hasta suspender la cuenta exacto. y Tienen que levantar ir el hasta el final proceso. Ya de la tienen que ir carpeta de investigación. sí, sí, Ujú. no pueden, el químico ya está afuera. Eso lo tenemos que entender. El problema está, que es cómo se vaya a hacer todo el proceso legal, y es lo que falta. Que pueden ocurrir muchas cosas, hasta lo que dice Osvaldo, pero definitivamente
no es un asunto del presidente, es lo que quiero decir yo. O sea, por muy amigo que sea el químico de él y lo presuman y le haya chofereado durante muchos años, pero hasta ahí. Eh, yo quiero terminar con un comentario muy breve. Yo una vez le pregunté a un campechano por qué le decían vamos a campechanear, o sea, es muy común, ¿no? Es que me dice, en Campeche hay una cultura en donde creo que a las 12 del día o a la 1 se desaparece toda la gente de las calles y se va a descansar, a comer y a descansar. Y no se queda nadie circulando, dice que queda desolada las calles. En España, en Entonces, algunas partes también así es. bueno, yo no sé tanto, pero yo le pregunté a este campechano. Entonces, y obviamente el campechanear se ha usado como sinónimo de flojear. Y de alguna forma esto se ha traducido en una imagen indebida. eh, Nuestra parte de interpretar esas culturas que tienen en otros estados, ¿no? Pero me trato de explicar cómo se da esta confrontación Adán Augusto Samuel García, ¿no? Porque no tienen sentido estas cosas, ¿no? Y no le ayudan absolutamente a nada y nos denigra a todos. Por eso yo sí quería hacer este comentario. Y sobre los guacamaya, doctor, pues como dijo el monje loco, Nadie supo, nadie sabe, nadie supo, dijo. así es, pero van a seguir saliendo. Bien, pues gracias, José Luis. Bien, yo pues llevo mi conclusión final. Fíjense que a mí hay dos cosas, hay dos cosas o tres que siempre las comento y tienen que ver con el tema económico. Por ejemplo, la agencia Moody, la calificadora, el día de ayer, pues pronostica que puede haber una depreciación, que prevén depreciación del peso de hasta 20% dentro de algunos meses, depreciación del peso hasta 20% en algunos meses. Eso ojalá que se haya equivocado la calificadora Moody's y se me hace también, lo digo, aunque sea calificadora Moody's, o sea, porque es una forma muy irresponsable de decir cosas que a lo mejor ellos tienen todos los argumentos para decirlos. Y sí dan algunos argumentos, pero tienen que pasar algunas cosas para que se den estas situaciones. Ahora, en el tema también, en el otro tema económico que me preocupa y, que lo quiero comentar. El tema en los Estados Unidos. En los Estados Unidos lo comenté la vez pasada y vuelvo a reiterarlo. El presidente Joe Biden es el país que tiene más producción de petróleo en el mundo guardada. Estados Unidos es donde lo ve, compra petróleo, pero para guardarlo. Lo compra y lo guarda, aunque diga que va a usar energías verdes, pero es el país que tiene más petróleo guardado en cuevas, etcétera. Lo tiene guardado. Ahora, el presidente Joe Biden está sacando el petróleo precisamente para bajar la inflación y con esto pues llegar al 8 de noviembre con un impacto de una inflación menor a la que está teniendo en este momento, ya que la gasolina en la costa este, en la costa oeste de los Estados Unidos se fue al alza y ha producido pues que los precios vayan al alza. Esto también nos va a repercutir y el próximo año se habla de una recesión. Al día de ayer se aprobó precisamente el presupuesto, la ley de ingresos aquí en la Cámara de Diputados. Se aprobó la ley de ingresos, provienen de varios ingresos. Para el próximo año llegaría a 8.299.647.8 millones de pesos, más o menos. Con un préstamo, se va a solicitar un préstamo de 1.170.000 millones de pesos. Ahora, en este pronóstico de ejercicio que se hace, se habla de que vamos a crecer un 3%. Sin embargo, ya
varias agencias calificadoras, bancos, etcétera, hablan de que vamos a crecer cuando mucho el 1%, Estados Unidos el 1%, el 1.5%. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ojalá que esto no suceda, ojalá que el tema, y no estoy cayendo en una utopía, sino que la verdad es que esto nos va a impactar. Somos un país, de alguna manera, que estamos pues buscando una recuperación económica, salir de tener menos pobres, tener mejores sistemas de salud, mejores sistemas de educación. Las cifras no son halagüeñas en esa circunstancia. Ojalá que esto que mencioné no suceda. Ojalá que no suceda. Así lo deseo yo, independientemente que de la política. Porque a final de cuentas, si gana cualquier partido político, ya hemos tenido todos los partidos políticos vigentes hasta ahorita en México que han gobernado de alguna manera. Y bueno, hemos tenido unos con unas cifras mejores, como el que tuvo Ernesto Zedillo, que cerró bien las cifras. Eran otras circunstancias, otros momentos, otra etapa de la vida. Bueno, ok. Con esto que quiero decir, que ojalá que independientemente que el partido que gane, que le vaya mejor a México. Que el ejército, que va a estar hasta el 2028 en las calles, que nos dé seguridad y tranquilidad. Que el sector salud nos dé también las medicinas para las gentes que los ocupemos y que también el número de pobres disminuya y todos esos factores. Eso es lo que a mí me preocupa y me ocupa. El tema de los partidos políticos, no importa que gane el que gane, ya no hay que dices que yo soy de esta ideología, que soy de otra, ya no, ya probamos de todos los partidos políticos. En ese sentido, las confrontaciones son las que nos hacen mucho daño como sociedad civil. Bien, pues yo con esto cierro mi comentario y saludo también aquí, pues hay varias personas aquí con nosotros. Saludo con mucho gusto. No sé si alguien quiere hacer un comentario de mis compañeros aquí Adelante, ya para irnos. Adelante, Doc. Bien, gracias. Fernando Camacho ya tiene la mesa apartada en el Sushi Factory. Bien, saludo a Sergio Navarrete, también a Erika Angulo Arciniega, a Ninfa Cárdenas Espinosa, a don Mike Ibarra le mando un saludo, a don Mike. También al profesor Guillermo Castro Galde, a Javier Galvez Beltrán, a Luis Guillermo Muñoz, a Arlet Soto, a Rosario Ibarra, a Luciano Gallardo Castro, a don Armando Domínguez Tomás, a José Ángel Maldonado. Tengo muchos comentarios, también también a Leticia Serrano Sainz, dice, feliz fin de semana, amigos, abrazos, nos manda, dice Leticia Serrano Sainz. También a Francisco Sañudo Arredondo le mando un saludo, también, y él nos manda saludos, hay mucha gente que nos manda saludos aquí que está con nosotros. También saludo a Claudia de Agostini en Denver, Colorado, también a Luis Guillermo Muñoz, ya lo saludé. También saludo a Alfredo Rodarte en Texas, a Rubén Elías Gil Leiva, le mando un saludo, al notario público, gran persona. También a Héctor Saúl Quín Armenta le mando un saludo. Y también le mando un saludo al profesor Guillermo Castro Galde, a Rosario Ibarra, también a Gilberto Zazueta, al famoso Titón Zazueta, también a Romina Caján, también al doctor Francisco Frías Castro por sus comentarios, a Eric Angulo, Francisco Sañudo Arredondo, también, a ver, déjenme por acá saludar rápido a los que están, también al doctor Efrén Encinas. El doctor Efrén Encinas siempre está con nosotros aquí atento al programa y siempre nos manda el doctor por WhatsApp felicitaciones. También dice que lo tiene atento y eso es su esposa. Oiga, doctor, siempre tiene el de este ahí. Y lo tiene dice, con el audífono y mejor quítaselo, dice. Bueno, ok. También sigo saludando aquí a estas personas rápido. Saludo con mucho gusto a Héctor Ramírez, a Pedro Ríos Benítez, a Emilio García, a Rosario Ibarra, también a Javier Rodríguez, a José Baltasar, a Arlet Soto, también a Stephanie Rodríguez. Stephanie, saludos a Oscar, tu papá también. También saludo a Carlos Collins allá en Chicago, y también a Mari Verduzco en Los Cabos. Y déjenme saludar también aquí rápido a estas personas que tengo acá, pues porque tengo 3 Facebook. También a Carlos Miranda, también a Néstor Banda, hasta Monterrey, gente pues que está con Colosio, nomás decimos Colosio, siempre aparece Néstor Banda, Arlet Soto, también Diego Armando Rodríguez, también
a Guillermo Torres Chinchilla, Héctor Solís Córdoba, también a Luis Rodríguez, a Armando Camacho y Cris Chávez y a Luciano Gallardo Castro y también, por supuesto, a Javier Galvez Rodríguez y a todas las personas que nos ven y que nos van a ver. Yo les agradezco que compartan la transmisión. Y bien, pues si me faltó alguna persona o alguien ahí, también a Oscar Padilla le mando un saludo hasta Seattle, Washington, que fue de los primeros que se metió. Y bien, pues si se me pasó a alguien, le pido una disculpa. Le agradezco mucho a Osvaldo Villaseñor, que está ahí pues siempre presente con nosotros y por su buen análisis y político. Gracias, Osvaldo. Buenas noches. Despídete del auditorio. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Un abrazo para todos. Bien, don José Luis López Duarte, adelante. Buenas noches. Gracias por tu atinado análisis político. Gracias, doctor. Muy amables a todos los que nos vieron y nos escucharon. Un abrazo y los esperamos el lunes también. Sin falta. Bien, don Fernando Camacho, usted se quiere al Chuchi Jam, pues adelante, don Fernando. Gracias a mis compañeros por esta tarde y por supuesto, excelente fin de semana a todos nuestros cibernautas. Nos vemos el lunes, cuídense mucho, pásela bien. Bien, pues nos vemos, que tengan muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y recuerde, usen cubrebocas, no se confíe. Vámonos, buenas noches. Vámonos, don Mike. Gracias. Buenas noches. Abrazo para todos. Gracias, Osvaldo, gracias. José Luis, gracias. Fernando. ¿La pago, Mike?